nos vamos a fondo con el tema del agua y su escasez aquí en Los Cabos, y para eso tenemos como invitado a nuestro compañero ingeniero José Luis Nuño Toledo. Bienvenido, ingeniero José Luis. Esperemos que no se escuche un pitido ahora, por favor, pégate bien al micrófono, hay que hablar muy bien aquí, porque nuestros radioescuchas tienen que tener muy claro lo que decimos. Bienvenido. El ingeniero José Luis Nuño Toledo es un mecánico electricista del TEC de Monterrey, tiene estudios en la Universidad de Washington, pero bueno, hoy él está laborando en una empresa especializada en temas del agua, y pues hemos estado en contacto para poder hablar de este tema, de la escasez de agua que tenemos en Los Cabos. Ya escuchábamos pues de Carlos Coste que estamos rodeados de un mar increíble. Y aquí en Los Cabos, pues las autoridades hablan mucho de que el agua, para poder tener solución al tema del agua, pues es solo por el agua desalada, el agua de mar, que se le quita la sal y después se vuelve consumible. Pero viene a darnos una clase técnica de estos temas el ingeniero José Luis Nuño. Bienvenido aquí a Brújula Cabeña, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Susana? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio. Gracias. Esperemos no llegar a muchos tecnicismos, ¿no? La verdad, la idea es hacer la entrevista lo más amena posible, pero muchas gracias, muy contento de estar aquí contigo. Y yo quiero mandarle un saludo a tu hija, que está en Brasil, sí, en Brasil, que ya pidió que la saludáramos. Un abrazo, porque está en todas partes, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, a ver, ingeniero, nosotros estamos rodeados de agua aquí en Los Cabos, pero tenemos un tandeo que ya nos agota a muchos. Y de hecho es de lo que se habla en las noticias, ¿no? ¿A dónde nos va a tocar que le abran la llave a unos o a otras colonias cada día? De eso hablamos, del tandeo. Pero hay solución en el tema del agua. Hay ciudades que están en pleno desierto y que tienen agua. Porque han acudido a la tecnología, porque la gente tiene una cultura y porque pues las soluciones han llegado, y no perdemos la fe en que llegan aquí en Los Cabos las soluciones. Pero cuéntanos, estamos rodeados de agua, pero no tenemos. ¿Cómo podemos solucionar este tema? ¿Qué has estudiado sobre esto? Mira, me gustaría empezar un poquito ahondando en el tema del agua. Ajá. A nivel mundial. ¿Cuánta agua hay? ¿Realmente es que hay mucha agua para todos o no? Sí. Entonces vamos a partir del dato que el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua. De ese 70%, el 97.5% es agua salada. Entonces, la mayor parte de todo el agua que hay en el mundo es salada, ¿no? Sí. De ese restante, de ese 2.5 restante que queda, se divide en agua congelada, que está en los glaciares, que es un 70% o en forma de nieve o hielo, y solo un 30% está en lo que son de forma subterránea, los ríos, los lagos. Lo que nos deja es que solamente el 1% del agua disponible que hay en el mundo se puede utilizar para consumo humano. Y el 1%. El 1%. Entonces, partiendo de esa premisa, pues definitivamente, ¿no? En los últimos años la población mundial ha crecido de manera exponencial. Realmente, pues como dicen, ¿no? El pastel es del mismo tamaño, nada más que ahora las rebanadas te tocan de un pedacito más pequeño, y eso es lo que tenemos que entender. No es un problema a nivel mundial la cuestión de la escasez de agua, no es exclusivo, no solo en Los Cabos. Hay un dato muy interesante de la Organización Mundial de la Salud que comentan ellos que para el 2050 1 de cada 2 personas va a sufrir de escasez de agua. Wow. Bueno, pero hoy sufrimos escasez. Bueno, nosotros nos adelantamos, ¿no? No llegamos al 2050. Y empezamos en el 2010. Es correcto. ¿No? En el caso específico de Los Cabos, nunca hemos sido una zona característica por lluvia, ¿no? Que nos llueva mucho, que tengamos recarga de nuestros acuíferos de manera constante. Dependemos mucho de las cuestiones climáticas cuando pues vienen huracanes. Hay años muchos mejores, otros años que no son tan buenos. Y eso tiene que ver también de cómo los organismos utilizan su agua. Las recargas que tenemos de nuestros acuíferos son solamente durante la temporada de lluvias. Y entonces ellos pudieran sacar todo el agua en poquito tiempo, o lo que tienen a hacer, que es lo que normalmente son las prácticas que se acostumbran, es pues sacar un promedio de cuánto voy a ir sacando del agua que tengo en los acuíferos para que me dure ahorita que hay agua
hasta la otra temporada que llueva, es correcto. que es lo que hace gobierno por medio del organismo operador de agua potable de OMSAPAS, administra el agua del acuífero. Es correcto. ¿Y hay alguna forma en que nosotros como ciudadanos locales podamos cuidar el acuífero o eso ya depende solo del gobierno? Bueno, hay muchas maneras que podemos ayudar al uso menor o reducir nuestro uso de agua, ¿no? Es bien importante. Definitivamente sí podemos ayudar a mantener el acuífero. Pues la primera opción que se nos viene a la mente es cuidando el agua, ¿no? Dices, voy a utilizar menos agua. Es lo primero que se nos viene a la mente, pero también otra parte importante es que no contaminemos esa agua, esa poca o mucha agua que podamos tener en el subsuelo. Entonces, el no tirar basura en los arroyos, el no tener derrames de grasas, aceites, combustibles en las zonas que son cercanas a los derrames naturales de agua, es muy importante porque vamos a poner el ejemplo súper sencillo que una bolsa de plástico la dejas ahí a un lado del arroyo, con el tiempo el sol se degrada y si hay micropartículas que por el mismo desgaste del sol, cuando llega a haber una lluvia, se lleva un pedazo de la bolsa, pero hay micropartículas que se van al subsuelo y llegan a contaminar esa agua. Okay. O sea, sí hay mucho que podemos hacer. Definitivamente la cuestión de la ecología es muy importante y por eso es que se ha hecho tanto hincapié hoy en día, porque impacta muchos rubros de los que dependemos los seres humanos, en este caso el agua, ¿no? Y se habla mucho del agua que usamos, que se puede reutilizar, el agua con la que nos lavamos las manos, el agua de nuestros baños sanitarios, el agua de la cocina que usamos para lavar las verduras, el agua que usamos para regar las plantas, o sea, el agua que no se consume, que no se toma, esa agua se puede, la que sale de la llave, pues, esa agua se puede reutilizar, esa agua se puede tratar y volver a usar para el mismo fin o se puede tomar. Definitivamente que sí, de hecho hoy en día todo nos indica o nos lleva a enfocarnos mucho en la parte del reuso del agua. Sí, reducir nuestro consumo es primordial. Más o menos el número que marca la Organización Mundial de la Salud para lo que es consumo humano y la higiene, ellos marcan que alrededor de 100 litros por día es lo que deberíamos estar utilizando. 100 litros por día es lo que usamos por persona. En México el estándar anda alrededor de los 300 litros. Wow. Entonces, sí hay mucho trabajo que hacer en esa parte. Nos bañaremos mucho, ¿qué haremos? ¿Por qué consumimos tanta agua? A lo mejor en otros países el número es diferente, pero aquí en México los datos de Conagua que tiene de sus estudios es más o menos andamos alrededor de los 300 litros por día por persona. Esto nos lleva a un punto muy interesante porque esos 300 litros, una parte nos los tomamos, otra parte los utilizamos. La parte de lo que utilizamos, eso es donde hoy en día se está haciendo mucho hincapié de cómo poder reacondicionar esa agua para que pueda servirnos de nuevo al primer uso que le dimos. Entonces, se habla mucho de procesos de desalinización del agua, pero realmente lo que tocas ahorita y el tema que tocas nos podría dar tiempo para otro programa solamente hablando de lo que es el reuso, ¿no? Ahí yo sí creo que hay mucho por hacer, no nada más aquí en Los Cabos, en todo el mundo. Es algo que sí se está poniendo mucho hincapié en desarrollar el reuso, porque al final de cuentas es la parte del ciclo natural del agua en donde el humano bloquea y entonces ya esa agua no puede regresar al subsuelo o al mar de manera limpia, sino tenemos que aplicar un proceso para poderla reutilizar. Yo creo que nos falta un poco de información a todas y todos los que vivimos aquí en Los Cabos, porque, por ejemplo, yo en lo personal, pues no diferencio si tengo que tirar el aceite de la cazuela donde cociné, pues lo vierto en la misma coladera, pero me estás haciendo caras, pero lo hacen todo mundo, porque nadie viene a decirnos que no podemos tirar aceites a las coladeras porque se van a saturar las plantas de tratamiento y porque entonces esa agua no se va a poder utilizar. No existe esa educación. Nadie viene tampoco a decirnos en dónde tenemos que tirar el aceite que
que usan, evidentemente en los lugares de mecánicos, ahí sí tienen, para que les den licencia, les dan ciertos requerimientos. Correcto. Pero yo hablo del uso doméstico, de la señora que nos está oyendo, el señor que nos está oyendo ahorita, pues no nos dicen nada de eso. Las autoridades o la sociedad civil no sabemos cómo poder contribuir para que esa agua se trate, ¿no? Eso es algo muy importante y creo que para allá debe de ir el mundo, ¿no? En pensar en que justamente la semana pasada hablábamos con los pepenadores que tienen 30 años separando y clasificando la basura, y viene una empresa a querer hacer o aplicar una tecnología nueva para poder hacer hasta energía con la basura. Pues igual con el agua, con el agua se puede hacer energía. Yo creo que para eso va el mundo, pero en Los Cabos estamos muy atrasados en todas estas innovaciones, ¿no? Sí, la verdad es que el crecimiento que tenemos en Los Cabos nos sobrepasa, ¿no? Vamos a un ritmo súper acelerado. Sí. Creo que hay mucho por hacer. Afortunadamente, el tipo de desarrollo que estamos teniendo en Los Cabos son desarrolladores que vienen con una conciencia diferente. Son desarrollos que muchos de ellos ya no dependen del acuífero, de tomar agua del municipio. Ya ellos cuentan con sus propias plantas de tratamiento. Pero sí, al final del día, el grueso, la gente, la población de Los Cabos, pues es mucha, ¿no? Y sí, definitivamente hay mucho por hacer en ese rubro. Creo que lo que comentas ahorita de regresar a las campañas de educación con referentes a temas del agua son súper importantes. Sí. Lo que comentas del aceite, son prácticas que tan sencillas como ponerlo aparte, dárselo al de la basura. Ya muchos de los hoteles cuentan con clasificación. Hay empresas especializadas que se llevan esos aceites, los reutilizan. Entonces, sí creo que hay mucho por hacer. Sí nos falta mucha educación, ¿verdad? Y mucha planeación también. Es correcto. Y no se ocupa mucho de inicio, sino concientizarnos, y de ahí yo creo que podemos empezar para poder hacer de este problema del agua a una solución a largo plazo, ¿no? ¿Sí se puede, ingeniero? ¿Sí podemos resolver el tema de la escasez de agua en Los Cabos? Claro que sí, claro que se puede. Sí. ¿Y desalar es la mejor solución para los cabeños? Lo mencionabas al inicio en el programa, ¿no? Que hay países, la mayor parte de ellos del Medio Oriente, donde pues ellos dependen 100% de lograr sus desarrollos. Vemos las ciudades como Dubái, Qatar, todas. Dubái, en medio de la nada. Ellos dependen 100% de agua desalinizada. Pero el gran problema que ahorita cuenta la parte de la desalinización es que la energía, exactamente. Se requiere de mucha energía. El proceso se ha ido eficientando al paso del tiempo. Ya ahorita se ha reducido alrededor de un 35-40% el consumo energético con lo que empezó el proceso de ósmosis inversa, que es el principal que utilizamos aquí en Los Cabos. Los Cabos es el segundo municipio con más plantas desalinizadoras de agua de mar, después de Benito Juárez en Cancún, ¿no? En México. En México, así somos es, el segundo. de agua de mar, porque hay mucha ósmosis inversa para la industria, pero para agua de mar somos la segunda ciudad, o el segundo municipio, perdón, con que cuenta más plantas desalinizadoras. Es un dato importante. Sí. Tenemos una ventaja competitiva para el tema de la desalinización, es que tenemos unas corrientes súper interesantes aquí tenemos el Pacífico y el Mar de Cortés. Los Cabos está ubicado en una zona bastante estratégica porque tenemos mucha costa, tenemos muchas playas. Es importante también que el desarrollo ha crecido a lo largo de la costa. Es correcto. Entonces de ahí se consumen, la mayoría de los hoteles de Los Cabos, su agua es desalada, ¿no? Así es. Es totalmente desalada, y eso es pues maravilloso, la mayoría. Sí, entonces aquí, retomando la pregunta de que si aquí en Los Cabos es la mejor solución, depende, ¿no? Aquí en Los Cabos sí creo que va a ser muy difícil llegar a un punto donde seamos autosuficientes con agua del acuífero, aún creo que incrementando la captación de, por ejemplo, tener más presas, pero al final del día el crecimiento acelerado nos va a ganar, ¿no? Y entonces ya ahorita, como te comentaba, hay desarrollos 100% independientes de la red municipal. Ellos son autosuficientes y de esa manera pueden también garantizar el crecimiento de sus propios proyectos, ¿no?
Totalmente, porque no dependen de la red del municipio. Y para concluir, reutilizar el agua que tenemos, y para eso tener buenas prácticas de el cómo vaciamos el agua a nuestras coladeras, ¿no? Claro. Que no vertir grasas, no vertir contaminantes que correcto. puedan evitar que esa agua sea tratada y reutilizarse. Plantas desaladoras, pero que se busquen plantas desaladoras que tengan eficientes, que no usen casi energía, que no consuman mucha energía, que sean innovadoras. Y la tercera, ¿cuál sería? Una presa, tener captación de agua, represos, presas. Es correcto. Qué bueno, qué interesante, ingeniero José Luis. ¿Cómo te puede contactar la gente si tiene alguna duda? José Luis Núñez. Pueden entrar a nuestra página de Facebook de TSG Water, también por LinkedIn nos pueden contactar. Si gustas, luego te comparto las redes para publicarlas en nuestras redes sociales. Estamos a sus órdenes y la verdad muchas gracias por la invitación. No, hombre, la verdad que somos tema cabeños, padecemos el mismo mal, el mal de la falta de agua, del tanteo, de las pipas, del costo de las pipas. Y si tú estás trabajando en capacitarte en Washington, estar en una empresa internacional, pues que nos vengas a decir qué has descubierto, porque pues si tú padeces la necesidad del agua, seguramente pronto nos vendrás a decir que ya hay una solución. No perdemos la fe.